y a las directivas de este importante centro académico. Debo decir que los acompañaré gustosos el tiempo que me sea necesario hasta que en el Congreso comiencen las deliberaciones del proyecto de ley por el cual fueron convocadas las comisiones primeras de Senado y Cámara, a las que yo pertenezco, para debatir la extensión de la ley de orden público. Entonces, en algún momento más adelante me excusarán por razones de trabajo. Asimismo, manifestar mi profundo agradecimiento con el doctor Remolina, una persona a la que conocí por casualidad hace 10 o 12 años cuando también fui congresista, aquella vez en la Cámara, y comenzamos a trabajar de su mano con su orientación, con su apoyo y el de este centro académico que toca estos temas del Internet y del espacio cibernético, etcétera, y de los derechos y garantías ciudadanas frente a él. Y comenzamos a trabajar en un proyecto de ley que en Colombia se estaba pidiendo casi a gritos, y era una ley que regulara el artículo 15, que le diera desarrollo al artículo 15 del texto constitucional que habla del derecho a la intimidad o al buen nombre, el habeas data, como se conoce en términos constitucionales. En ese entonces, 10, 12 años atrás, cualquier colombiano tenía, para defender su buen nombre, para solicitar, por ejemplo, un crédito ante una entidad que permanentemente se lo negaba, que acudir a la acción de tutela, porque no había un mecanismo, un instrumento legal como hoy existe en la Ley 1266 y en la 1581, que pudiera permitirle, digamos, una segunda oportunidad de crédito y que ese ciudadano pudiese defender sus derechos frente al Estado, llámense las centrales de riesgo, llámense cualquier otro banco de datos que maneje o que manejara información perteneciente a su nombre, a su intimidad. Así nace un proceso de diálogo con amplios sectores nacionales, la ANDI, FENALCO, ANIF, la Sodobancaria, por supuesto el Ministerio de Hacienda, Fogafín, donde durante mucho tiempo, casi por espacio de 3 años, en foros académicos, en debates en el Congreso, pudimos darle curso a lo que se conoció más adelante como la Ley de Habeas Data. Me honra haber participado como autor de ese proyecto con el acompañamiento de este claustro académico y en particular de una persona que tiene un nombre y renombre nacional e internacional, como quiera, que ya se lo han reconocido, que es el doctor Nelson Remolina. El proyecto, por supuesto, buscaba defender el buen nombre en todos los órdenes, hacer que se actualizaran, se revisaran, se suprimieran datos negativos de ciudadanos colombianos que solamente a través de la tutela podían acudir a la defensa de su buen nombre. Hoy, repito, ya existen unas normas claras, existen unas sanciones, existen unos procedimientos y se ha avanzado mucho en la garantía y preservación y protección de esos derechos. Sin embargo, ahora que vuelvo al Senado de la República unos años después, encuentro la buena nueva que por supuesto el doctor Nelson sigue aquí al frente de este importante centro de formación académica y comenzamos a dialogar a ver cómo podía mejorarse y hacer más trascendente la ley de Habeas Data en Colombia. El país sin duda tiene una legislación que comparativamente con otros países de Latinoamérica e incluso del mundo ya muestra unos avances notables en torno a la protección del buen nombre, pero no era suficiente. Por eso quisimos darle a través de este proyecto que hoy cursa como proyecto de ley estatutaria en el Congreso, porque trata de un derecho fundamental, el artículo 15, de buscarle una arista de protección adicional al tratamiento, recolección y distribución de datos de colombianos que se hagan en el ciberespacio. Comenzamos entonces a hacernos unas preguntas de aquellos operadores de datos, empresas internacionales que sin tener domicilio en Colombia, por ejemplo Google, Instagram, Facebook, Amazon, operaban datos de colombianos, pero no estaban de alguna manera sometidos, a pesar de tener ellos unos códigos, digamos, internos como empresas
algunas de ellas muy severos, muy juiciosos, la legislación colombiana no tiene alcance para proteger los derechos de los colombianos cuando un colombiano siente que su privacidad, su buen nombre está siendo vulnerado por cualquiera de estas empresas. Viene entonces la presentación de este proyecto de ley estatutaria que apenas va a comenzar ahora en el mes de marzo sus debates, y hemos querido hacer una cosa mucho más amplia. Por eso, con el doctor Vaca de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda una autoridad en la materia en el país, hemos estado en permanente contacto a ver cómo mejoramos el proyecto. Miren, el Congreso tiene unas reglas que ya el país la conoce. El Congreso es un país chiquito, se le critica mucho y la mayoría de las veces con mucha razón, pero finalmente el Congreso es un reflejo de lo que somos como país. Entonces, quieras o no, como órgano legislativo es el instrumento o la institución, perdón, o el foro en el cual se tienen que dar todos estos debates y se tienen que proponer todas estas iniciativas. Por ello, una iniciativa de este calado quisiéramos que siguiera contando con el acompañamiento del doctor Remolini y su equipo de trabajo y que encontrara unos puntos de acuerdo, como ya creo que vamos a ir adelantando con el Estado, el gobierno representado por la Superintendencia de Industria y Comercio, a quien, para decirlo claramente, nuestro proyecto le quiere entregar dientes, instrumentos, mecanismos de coerción y de sanción, para que cuando un dato de un colombiano se sienta este colombiano vulnerado por una de estas empresas que manejan y operan datos en Colombia, pero que no tiene, repito, domicilio en el país, encuentre un nivel de protección adecuada. Creo que vamos en la dirección correcta. No es fácil sacar un proyecto de ley en el Congreso de la República, sobre todo esto es un comentario para los estudiantes, donde hay 266 parlamentarios, cada uno puede tener una multiplicidad de iniciativas y sacar en 4 debates cuando se trata de una ley o en 8 cuando se trata de un proyecto de acto legislativo sí que es bastante difícil. Por eso me siento muy honrado como ciudadano y también como parlamentario que algunas de nuestras iniciativas se hayan convertido en ley, entre ellas, repito, la ley de Habeas Data, que tuvo otros desarrollos posteriores. Y esto es un tema que tiene unas implicaciones como las vemos, por ejemplo, internacionalmente. Casos conocidos como el de Edward Snowden, que tuvo unas implicaciones por haber filtrado documentos e información de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y está asilado en Rusia, o de otro más conocido de Wikileaks, del señor Assange, que está refugiado o asilado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido ya hace bastante tiempo y que tiene, digamos, unas implicaciones internacionales en cuanto a la responsabilidad de estas personas por filtrar datos privados. Y uno más reciente, de hace solamente unos 8 o 10 días, cuando un juez de los Estados Unidos, previa solicitud del FBI, le solicitó a Apple que desencriptara un iPhone de uno de estos terroristas que cometió una masacre en San Bernardino, en California. Y Apple se ha negado, justificando que es una información, por supuesto privada, a pesar de ser un ciudadano americano y a pesar de tener una orden judicial de en medio, porque podría ser la puerta de entrada para que de manera indiscriminada los datos privados de los ciudadanos norteamericanos puedan ser expuestos a la luz pública, con lo cual se violentaría, digamos, el derecho a la intimidad y al buen nombre. En Europa está mucho más avanzado, como creo que lo ha dicho una y otra vez el doctor Remolina, la protección de los datos. En Estados Unidos, este caso reciente también de octubre del año pasado de un joven danés, si no estoy mal, que le propuso al Tribunal Europeo de Justicia un pleito contra Facebook y finalmente logró que el Tribunal Europeo de Justicia anulara un acuerdo con los Estados Unidos del nivel de protección de datos
de europeos que manejaba Facebook y que naturalmente se transmitía a Norteamérica. El Tribunal Europeo entonces ha concluido que los Estados Unidos no garantizan un nivel de protección adecuado de los datos personales de los ciudadanos europeos. Entonces, si nos damos cuenta, son temas de la mayor importancia, de una trascendencia y de una actualidad palpitante, y qué bueno que la Universidad de los Andes, para terminar, doctor Remolina, esté con su importante orientación, que yo agradezco infinitamente, y la de este centro que usted dirige, acompañándonos a debatir el proyecto. Ya el proyecto tiene un ponente, que es mi colega, el doctor Carlos Fernando Motoa, aquí está su asesor, y también hemos tenido ya un par de reuniones con el doctor Baca, delegado para estos temas en la Superintendencia de Industria y Comercio, porque finalmente lo que queremos es contribuir de manera efectiva a que en la legislación colombiana haya un nivel de protección adecuada para todos los ciudadanos colombianos en lo que tiene que ver con su intimidad, buen nombre y particularmente en el tratamiento, recolección y almacenamiento de datos. Muchísimas gracias, doctor Remolina.